Queremos avanzar con la integral doble dada sobre la región D, donde D se define aquí, donde D es igual a la región donde x al cuadrado más, y al cuadrado es menor o igual que 1, y x es mayor o igual que 0. Entonces debemos reconocer que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Podría ser el círculo en el plano sí. Entonces, para la primera desigualdad, x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1, tenemos el círculo y toda el área dentro. Pero observe cómo x también tiene que ser mayor o igual que 0, que sería solo este medio círculo aquí. Entonces esta es la región de integración. Y debido a que la región de integración es un semicírculo o semicírculo, vamos a escribir la integral doble en forma rectangular como una integral doble en forma polar. Para hacer esto, recuerde que necesitamos escribir f de x, y, como f de r, Para hacer esto, sustituimos r coseno teta por x, y r sin teta por y el diferencial a es igual a r de teta. Sin embargo, antes de hacer esto, veamos esto gráficamente. La función integrada f de x, y está graficada en azul. Si miramos hacia abajo en el plano sí, podemos ver que la región de integración sería este semicírculo aquí. Observe cómo en esta área en forma de pastel en el plano sí, la función integrada está debajo del plano sí, lo que significa que en este caso una integral doble no representa el volumen delimitado por la superficie en el plano sí sobre la región en el plano sí. Todavía podemos evaluar la integral doble, solo recuerde que en este caso no representa el volumen. Para comenzar, observe que f de x, y es igual a 4x más 3 sí, lo que significa f de r, teta. Va a ser igual a 4 veces x igual r coseno teta. Más 3 veces y, donde y es nuestro seno teta. Entonces nuestra doble integral en forma polar va a ser, nuevamente, f de r, teta veces r de teta. Entonces tendríamos 4r coseno teta. Más 3r sin teta. Veces r de teta. Ahora encontremos los límites de integración para r y teta que trazarían esta área en el plano sí. Observe cómo el radio r sería de 0 a 1. Y luego para rastrear esta área, tendríamos que comenzar aquí en pi negativo sobre 2 radianes, y luego rotar en sentido antihorario hasta aquí, que es pi sobre 2 radianes. Entonces, los límites de integración para teta son de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Observe cómo en esta suma aquí tenemos un factor común de r. Factoricemos la r y escribamos esto como r al cuadrado. Entonces nuestra función integrada sería 4 coseno teta más 3 seno teta. Veces r al cuadrado de r de teta. Y ahora vamos a evaluar esto en la siguiente diapositiva. Y ahora integramos esto de nuevo a r, tratando teta como una constante. Entonces vamos a tener esta suma multiplicada por nuestro cubo dividido por 3. Que también podemos escribir como 1/3r al cubo. Entonces sustituimos 1 por r, luego 0 por r, luego encontramos la diferencia. Entonces tendríamos 1 3 veces un cubo menos 1 3 veces 0 al cubo. Observe cómo esto simplemente se simplifica a 1 3. Sigamos adelante y escribamos esto como 1 3 veces la integral de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, 4 coseno teta más 3 seno teta. Y ahora integramos esto de nuevo a teta. Entonces tenemos 1 3 veces, la antiderivada de 4 coseno teta sería 4 seno teta. Más el antiderivado de 3 seno teta sería 3 veces negativo coseno teta o menos 3 coseno teta. Entonces tenemos 1 3 veces, cuando teta es pi sobre 2, tenemos 4 veces seno sobre 2. Menos 3 coseno pi sobre 2. Entonces todo esto es cuando teta es igual a pi sobre 2, y luego tenemos menos, cuando teta es negativo pi sobre 2 tenemos 4 veces seno negativo pi sobre 2. Menos 3 veces el coseno negativo pi sobre 2.
Así que terminamos con 1 3 veces el seno pi sobre 2 es igual a 1. Entonces tenemos 4 veces 1 menos el coseno pi sobre 2 es igual a 0. Entonces tenemos 3 veces 0, menos 4 seno negativo pi sobre 2 es igual a 1 negativo, entonces 4 veces negativo 1. Menos 3 veces el coseno negativo pi sobre 2 nuevamente es igual a 0. Entonces, dentro de los corchetes tenemos 4 menos 4 negativos que son 8. 1 3 por 8 es igual a 8 3. Y este es el valor de nuestra doble integral. Espero que hayas encontrado esto útil.